El sol de la mañana proyecta largas sombras sobre el árido paisaje del valle de Ela, revelando su belleza austera. Un extenso campamento militar israelita, un cuadro de desorden y desmoralización, se extiende por la ladera. El aire se siente pesado, con una tensión tácita, una palpable sensación de resignación que se aferra a cada soldado. Este sombrío estado de ánimo contrasta marcadamente con el cielo azul brillante y despejado de arriba, un testigo silencioso de su difícil situación. Cada tienda, cada figura parece encarnar el peso de la fatalidad inminente. Su espíritu visiblemente vacilante, el valle de Elá, bañado por la luz de la mañana, se convierte en el escenario de un drama silencioso y desesperado que se desarrolla. A través del vasto valle, el campamento filisteo se cierne, una formidable demostración de poder y disciplina inquebrantable. Gigantescos estandartes, adornados con símbolos temibles, ondean orgullosamente al viento, alardeando de su confianza y superioridad. El aire vibra con el ritmo marcial de la música, un tamborileo implacable de conflicto inminente. Ecos de feroces gritos de guerra resuenan en el valle, un sonido escalofriante que pesa sobre los israelitas. Cada sonido, cada movimiento del campamento filisteo amplifica la abrumadora presión sobre sus enemigos. El campamento filisteo se erige como una fortaleza inquebrantable, un testimonio de su poder y un presagio de sus intenciones. Soldados israelitas cubiertos de polvo se agrupan en pequeños círculos, sus susurros apenas audibles, sus rostros marcados por el agotamiento. El miedo parpadea en sus ojos. Un compañero constante en el campamento desolado. Algunos miran hacia el campamento filisteo, una mezcla de pavor y esperanza desesperada en sus expresiones cansadas. El sol abrasador cae a plomo sobre la tierra reseca, reflejando la sequedad en sus gargantas. Las provisiones son escasas, su hambre un recordatorio punzante de su precaria situación. La moral se desploma, un peso agobiante que oprime sus espíritus, pero un destello de desafío permanece. En la grandiosa tienda del rey Saúl, el rey Saúl, agobiado y majestuoso, se sienta en su trono, su mirada perdida en el vacío. Su armadura y espada, símbolos de su inmenso poder, ahora parecen pesarle. Una carga visible. El otrora vibrante rey Saúl, ahora una figura de profunda tristeza, con los ojos fijos en una distancia invisible. Abinadab, su leal consejero, se acerca, intentando ofrecer palabras de aliento a su desolado rey. A pesar de los esfuerzos de Abinadab, el rey Saúl permanece impasible. Su carga es demasiado grande para cualquier consuelo. Un silencio opresivo cubre el valle de Elá, roto solo por un rugido repentino y ensordecedor. Goliat, una figura colosal, emerge del campamento filisteo, su armadura de bronce brillando ominosamente a la luz del amanecer. Su forma masiva proyecta una larga sombra sobre el valle, un presagio de conflicto inminente. La tierra tiembla con cada poderosa zancada mientras avanza un titán de guerra. Su voz, un bramido gutural y arrogante, resuena a través de la vasta extensión del valle. El desafío de Goliat resuena, una burla atronadora dirigida directamente a las fuerzas israelitas acobardadas. Al amanecer, una sombra colosal cae sobre el campamento israelita, eclipsando los primeros rayos del sol. Los soldados se encogen, sus cuerpos rígidos, los ojos fijos en la voz retumbante de Goliat que resuena en el campamento. Algunos se tapan desesperadamente los oídos, otros buscan refugio detrás de las tiendas, sus rostros contorsionados por el terror y la humillación. Una ola contagiosa de miedo paraliza el campamento, un silencio escalofriante interrumpido por los estruendosos rugidos del gigante. Bajo el sol abrasador, la imponente figura de Goliat proyecta una larga sombra sobre el polvoriento valle de Elá, su presencia dominando el paisaje. Su voz, como un trueno, retumba por el valle. Cada palabra, una daga afilada que perfora la moral de los temblorosos soldados israelitas. Los soldados se encogen y se mueven con inquietud, sus rostros marcados por el miedo mientras el desafío de Goliat resuena en el aire.
La risa cavernosa de Goliat estalla, un sonido escalofriante que aplasta cualquier atisbo de esperanza en los corazones de sus enemigos. Rugió: desafío hoy a los ejércitos de Israel. Dadme un hombre para que luchemos juntos. Su voz retumbante finalmente se desvanece, tragada por las colinas distantes, dejando tras de sí un silencio y un pavor inquietantes. En la tienda del rey Saúl se sienta agobiado por su corona, las resonantes palabras de Goliat retumbando en sus oídos. Su rostro se contorsiona en una máscara de impotencia, vergüenza y frustración que pesa visiblemente sobre sus hombros. Aprieta los puños, los nudillos blancos, pero sus ojos no delatan fuego, ni resolución, solo desesperación. Abinadab, siempre atento, ofrece una copa de vino, su líquido brillando en la tenue luz. Saúl desecha la ofrenda con un gesto cansado de la mano, su mirada fija en la nada, perdida en su turbación. El pesado silencio de la tienda solo se rompe por los lejanos y burlones gritos de Goliat. En los verdes pastos de Belén, bañados por el sol, el joven David, un pastor de 17 años, cuida de su rebaño. Su rostro, sereno y aliviado, refleja el ritmo pacífico de la tierra. Con manos expertas, guía hábilmente a sus ovejas usando un simple cayado, un guardián atemporal de su rebaño, un leal perro ovejero, un compañero silencioso y fiel, permanece firmemente a su lado. El cálido sol baña la escena tranquila, un marcado contraste con cualquier conflicto distante, fomentando un aura de paz. En una colina bañada por el sol, David, un joven pastor, está sentado con las piernas cruzadas, con una flauta de caña en los labios. Una melodía suave y meliflua flota sobre los verdes y ondulantes pastos, un bálsamo sonoro para las ovejas que pastan. Una profunda sensación de paz y armonía envuelve la escena. Una calma etérea. El tranquilo refugio ignora los lejanos retumbos de la guerra. Un conmovedor contraste con los peligros que se avecinan. Un rugido de león repentino y aterrador rompe la tranquilidad de los pastos, haciendo que las ovejas se dispersen en un pánico salvaje. En medio del caos, el joven David, con los ojos llameantes de fiera determinación, corre hacia el peligro invisible. El viento azota implacablemente, alborotando el pelo de David mientras él sigue adelante, inquebrantable en su valiente persecución. Su rostro juvenil, marcado por la determinación, insinúa un espíritu mucho más antiguo y valiente de lo que sus años sugieren. Bajo el sol abrasador, David se mantiene firme contra un león feroz, con las fauces aferradas a una oveja, amenazando al rebaño. Con gracia rápida y practicada, David carga su honda, una piedra silbando en el aire, golpeando a la bestia. El león ruge de agonía, cediendo su presa, y huye hacia la vasta y árida distancia. David, con la respiración agitada, acaricia suavemente a la oveja temblorosa, un testimonio silencioso de su valentía. Bajo la pálida luz de la luna, un oso amenazante emerge de las sombras, sus ojos fijos en la vulnerable manada. David, siempre vigilante, entra en acción, su honda silbando en el aire nocturno con precisión mortal. La piedra da en el blanco, y el oso retrocede con un gruñido gutural, su avance depredador detenido. Derrotada, la enorme criatura se retira a la negrura tinta del bosque, desvaneciéndose tan rápido como apareció. Bajo la cálida luz del día, Jesé, un hombre sabio y anciano, observa a su hijo David con el corazón rebosante de orgullo. Aunque sus otros hijos mayores están en la guerra, Jesé ve una fuerza única e inquebrantable en el joven David. Él sabe que esta fuerza tranquila, un poder que va mucho más allá de los tiernos años de David, le servirá bien. Una caricia tierna y aprobatoria en el hombro de David dice mucho de la fe inquebrantable de su padre. Jesse, su rostro un mapa de sabiduría, señala una cesta, sus amables ojos fijos en David. David, con el bastón en la mano, escucha atentamente mientras Jesse dice: David, hijo mío, tus hermanos están en el campo de batalla. Llévales estas provisiones. Tendrán hambre y estarán cansados, implora Jesse, su voz suave pero firme. El corazón de David se hincha de deber al responder: Sí, padre, iré de inmediato. La preocupación de una madre
marca su rostro mientras abraza fuertemente a David, su inquietud palpable. David emprende su viaje, sus pasos firmes y resueltos, al dejar atrás exuberantes pastos verdes. El paisaje se transforma. Colinas ondulantes de verde vibrante dan paso a extensiones áridas y rocosas. Una cesta de provisiones se balancea rítmicamente en su mano, un símbolo del largo camino por recorrer. El camino se extiende largo y polvoriento bajo el sol brillante, el aire brillando con el calor. David no muestra signos de cansancio. Su determinación inquebrantable lo impulsa hacia adelante. Su mirada está fija en el horizonte, un testimonio silencioso de su resolución inquebrantable. David pisa el campo de batalla israelita, donde el aire está cargado con el olor a sudor y un miedo palpable. El marcado contraste con los pacíficos campos de Belén es un asalto brutal a los sentidos de David. Los soldados, con la mirada vacía y perdida, deambulan sin rumbo por el campamento, cáscaras de lo que fueron. El constante y ensordecedor estruendo de las armas filisteas resuena desde el exterior un tormento implacable. La mirada de David recorre la desoladora escena, un testimonio silencioso del pesado peaje de la guerra. Una sombría determinación parpadea en los ojos de David mientras contempla la desesperación de su pueblo. David, joven y decidido, escanea el polvoriento y caótico campo de batalla israelita, abriéndose paso entre multitudes de soldados fatigados. Sus ojos, agudos e inquebrantables, buscan entre el tumulto un faro de esperanza en el paisaje desolado. Ve a sus hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Shama, con los rostros demacrados, los uniformes cubiertos de tierra y mugre. Un destello de reconocimiento o una chispa momentánea de alegría se enciende en sus ojos al ver a David, pero la felicidad fugaz se extingue rápidamente, reemplazada por una desesperación profunda y pesada que se asienta en sus rostros. El peso del dolor del campo de batalla ahora proyecta una larga sombra sobre sus rostros, atenuando cualquier luz restante. En medio del bullicioso campamento israelita, el joven David navega con propósito, llevando provisiones a través del caótico y soleado campamento. Sus ojos se fijan en un grupo de soldados, donde se alza imponente su hermano mayor, Eliab. Mientras David se acerca, la mirada de Eliab se posa en él, sus ojos entrecerrándose con un desdén palpable. Una tensión tácita, densa y sofocante, se instala entre los hermanos, helando el ambiente. Los soldados cercanos enmudecen, sus ojos fijos en la tormenta que se gesta entre David y Eliab. La voz de Eliab rompe el silencio, aguda y despectiva. ¿Qué haces aquí, muchacho? ¿Has venido a ver la batalla? En un campo de batalla israelí abrazado por el sol, el joven David intenta explicarse, pero Eliab, un soldado imponente, lo interrumpe. El rostro de Eliab se contorsiona de amargura. Su mirada hiere a David con palabras afiladas. Conozco tu orgullo y la malicia de tu corazón. Solo has venido a ver la guerra, gruñe Eliab. La mirada de David desciende, herido por las duras palabras y el peso de la acusación de Eliab. En el valle de Ela, la voz atronadora de Goliat rasga el aire, lanzando su desafío diario y aterrador. El pánico estalla mientras los soldados israelitas se dispersan, sus rostros contorsionados por el miedo mientras huyen en desorden. David observa la caótica escena desarrollarse, su joven rostro marcado por una compleja mezcla de indignación y asombro. Su mirada, inquebrantable, sigue a los soldados que se retiran. Una resolución silenciosa, comenzando a endurecer su expresión. Un profundo cambio en el comportamiento de David insinúa un destino a punto de desarrollarse contra todo pronóstico. Bajo el sol abrasador, en el desolado valle de Ela, David observa a los soldados con los ojos muy abiertos y llenos de miedo, y los hombros caídos. Las blasfemias de Goliat resuenan por el valle, burlándose del Dios de David, llenando el aire con una burla escalofriante. Una ira justa se enciende dentro de David, transformando sus otrora ojos apacibles en estanques llameantes de feroz determinación. Su honda, un arma humilde, parece palpitar con vida propia, reflejando el poder que despierta en su interior.
El valle, antaño escenario de humillación, aguarda ahora el choque de fe y furia, anunciado por la mirada inquebrantable de David. Bajo el sol abrasador, David se acerca a un grupo de soldados de semblante sombrío, cuya discusión en voz baja se interrumpe con su llegada. Los ojos de los soldados se entrecerraron, una mezcla de incredulidad y desdén pintando sus rostros cansados mientras miraban a David. Unas cuantas risas sarcásticas recorren el grupo, su desprecio un marcado contraste con el calor opresivo. La mirada de David se mantiene firme, imperturbable ante sus burlas. Una resolución silenciosa endureciendo sus facciones. Su voz rompe la tensión. ¿Qué se le hará al hombre que mate a este filisteo y quite la afrenta de Israel? La pregunta flota pesadamente en el aire, desafiando su cinismo y sugiriendo un coraje imprevisto. Bajo el sol abrasador, el polvo se arremolina en el bullicioso campo israelita. Un soldado, con la armadura reluciente, gesticula grandiosamente. Sus palabras pintan una imagen vívida de inmensas recompensas. David escucha atentamente. Su expresión indescifrable mientras el soldado promete, el rey promete riquezas sin medida. El soldado continúa. La mano de su hija y para su familia, exención de todos los impuestos. La mirada de David, sin embargo, se desvía del soldado, más allá del clamor del campamento. Sus ojos se fijan en el extenso valle bañado por el sol que se extiende debajo, un mundo aparte de las palabras del soldado. En el polvoriento campamento israelí, el rostro de Eliab se contorsiona con una furiosa rabia mientras confronta a David, su voz aguda y acusatoria. Las duras palabras cortaron el aire árido, atrayendo la atención de otros soldados que volvieron la cabeza hacia la escena que se intensificaba. Sus ojos, llenos de curiosidad y preocupación, se fijan en los hermanos, presintiendo la tormenta que se avecina. David se mantiene firme, una imagen de resolución inquebrantable, enfrentando la furia de su hermano con una mirada firme e inflexible. La voz de Eliab, cargada de acusación, atraviesa el aire. ¿Por qué bajaste hasta aquí? Él insiste, su ira palpable. ¿Y a quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Bajo el sol implacable, David se alza ante los soldados reunidos, una imagen de calma en medio de la palpable tensión. Susurros recorren las filas, una mezcla de admiración y escepticismo por el hombre que tienen delante. La postura relajada de David oculta el peso de la expectativa y la duda que flotan en el aire polvoriento. Se dirige a la multitud que murmura, con un desafío en la voz. ¿Qué he hecho ahora? Su mirada recorre sus rostros, una pregunta resonando en el campo. ¿No hay una causa? Las palabras de David, repletas de convicción, recorren el campamento israelita, conmoviendo los corazones de todos los que escuchan. Un mensajero se acerca a David, con el rostro marcado por la urgencia, haciéndole señas a David para que lo siga. David asiente, un reconocimiento silencioso. Su calma exterior desmentía los latidos de su corazón. Bajo su compostura, una mezcla de aprensión y anticipación, surge al sentir que un nuevo capítulo amanece. David, un joven, entra en la opulenta tienda, un marcado contraste con la grandeza que lo rodea. Los ojos del rey Saúl, llenos de incredulidad, se fijan en el pastorcillo. Su expresión, una mezcla de desprecio y duda. Saúl se levanta de su trono, su imponente sombra extendiéndose sobre David, empequeñeciendo al joven. Un silencio pesado y sofocante desciende sobre la tienda, preñado de una tensión no expresada. En la tienda del rey Saúl, el rey Saúl, agobiado por su corona, se sienta en un taburete sencillo, su mirada cargada de resignación. Ante él se alza David, un joven que irradia seriedad, su espíritu un marcado contraste con el cansancio del rey. El aire entre ellos crepita con dudas tácitas, una tensión silenciosa que llena la tienda real. Los ojos de David se encuentran directamente con los de Saúl, una mirada inquebrantable que dice mucho de su convicción. Saul's voice, tinged with a king's sorrow, warns David. No puedes ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho
y él un hombre de guerra desde su juventud. David se presenta ante el rey Saúl, su postura inflexible, su mirada fija e inquebrantable. Saúl escucha atentamente. Un destello de esperanza y curiosidad se enciende en sus ojos. David recalls, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. His voice resolute as he continues. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, un brillo de batallas pasadas en sus ojos, yo salía tras él y lo golpeaba. La expresión de Saúl cambia de la curiosidad a una comprensión incipiente de la feroz convicción de David. En la tienda silenciosa, la voz de David resuena con una convicción inquebrantable. He recounts his battles, y cuando se levantaba contra mí, lo agarraba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Sus palabras pintan imágenes vívidas de fuerza bruta y coraje, silenciando a todos los que escuchan. He declares, tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Un profundo silencio flota en el aire, roto solo por el peso del poderoso testimonio de David. David concluye su apasionado discurso con la mirada fija en el rey Saúl, un desafío silencioso en sus ojos. El aire en la tienda crepita con su inquebrantable convicción, una energía palpable que llena el espacio. Él declara, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Su voz resuena con seguridad divina. El Señor, que me libró de las garras del león, Él continúa, y de la zarpa del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. Saúl observa. Una compleja mezcla de asombro y aprensión se dibuja en su rostro. En el interior tenue de tienda del rey Saúl, un pesado silencio se cierne denso de desesperación. El rey Saúl, agobiado por el dolor, fija su mirada en David. Un destello de esperanza encendiéndose en sus ojos cansados. Su postura encorvada se endereza sutilmente, un testimonio de la frágil esperanza que se agita en su interior. Con una voz teñida de resignación y fe renovada, Saúl dice, vete y que el Señor esté contigo. David asiente, su corazón se hincha con un profundo sentimiento de gratitud y una determinación inquebrantable. Dentro de la tienda, el aire se siente pesado con el olor de la batalla inminente mientras el rey Saúl, una figura imponente, ofrece a David su propia armadura formidable. David lucha con el casco de bronce. Su enorme tamaño y peso lo abruman mientras se le resbala sobre los ojos. La pesada cota de malla cuelga holgadamente, restringiendo sus movimientos y resaltando su creciente frustración. Intenta empuñar la espada de Saúl, pero la inmensa corpulencia de la armadura hace imposible el movimiento libre. Su lucha es evidente. Dentro de la tienda, una luz tenue se filtra a través de la tela, iluminando la lucha de David con una armadura pesada. Sus movimientos son torpes y desacostumbrados mientras tira de una hebilla rebelde luego de otra. Con un gruñido, David finalmente se quita las placas de metal y la armadura cae al suelo con estrépito. Saúl observa un destello de comprensión en sus ojos, reconociendo la autenticidad de la incomodidad de David. David declara, no puedo ir con esto, pues no estoy acostumbrado. Su voz resonando con simple verdad. David se acerca al arroyo, sus aguas cristalinas burbujeando suavemente sobre rocas antiguas. Una sinfonía tranquila. Se arrodilla, su mirada recorre el lecho del río con intensa concentración, buscando tesoros ocultos. Con deliberada precisión, selecciona 5 piedras lisas y redondas, cada una un testimonio perfecto del arte de la naturaleza. Examina cada piedra, sintiendo su peso fresco y sus contornos únicos en la palma de su mano, una comunión silenciosa. El suave murmullo del agua proporciona un telón de fondo tranquilizador mientras David sostiene sus piedras elegidas, perdido en sus pensamientos. David selecciona cuidadosamente piedras para su zurrón de pastor, sus movimientos deliberados y concentrados. Agarra su robusto bastón en una mano, la madera pulida por incontables viajes. Su honda está agarrada en la otra, un arma simple imbuida de una resolución inquebrantable. Su rostro es un retrato de tranquila determinación. Su fe, un escudo palpable contra lo desconocido. El sol poniente pinta el cielo de naranjas ardientes
un telón de fondo dramático para su solemne preparación. David avanza en el vasto valle de Ela, una figura solitaria contra el extenso y polvoriento paisaje. Su pequeña figura, empequeñecida por el inmenso valle, irradia una calma asombrosa e inquebrantable. El viento azota a su alrededor levantando polvo a su paso, un preludio silencioso a la confrontación inminente. A lo lejos, el campamento filisteo se cierne, una presencia formidable esperando su llegada. Soldados israelíes observan con asombro silencioso, conteniendo la respiración ante el momento tenso y dramático. Goliat, una figura monumental, emerge de su campamento, su sombra colosal devorando el bañado valle de Elá. Su formidable presencia se cierne, proyectando un siniestro manto sobre el antiguo paisaje. Su mirada se posa en David, un simple muchacho, armado solo con un cayado de pastor y una honda sencilla. David se mantiene desafiante, un marcado contraste con el imponente guerrero, listo para enfrentarse a su formidable enemigo. Una risa cruel y despectiva brota de Goliat, un sonido retumbante que resuena con arrogante desdén a través del valle. El sonido de su risa reverbera, un preludio escalofriante a la inminente y monumental confrontación. Bajo el sol abrasador, el polvoriento valle de Elá se extiende, una arena para un choque inminente. Goliat, un titán imponente, se alza entre sus guerreros filisteos, su rostro una máscara de desprecio. Sus ojos, ardiendo con furia salvaje, se clavaron en David mientras el aire crepitaba con una tensión insoportable. «¿Soy un perro para que vengas a mí con palos?», ruge Goliat, desafiando al destino mismo. El sol del mediodía arde sobre el árido valle de Ela, proyectando largas sombras sobre el desolado paisaje. Goliat, una figura colosal, se alza formidable, su brillante armadura reflejando la dura luz del sol, un desafío imponente. Su mirada afilada y amenazante se fija en David, un joven pastor que se mantiene firme frente al gigante. David, armado solo con una honda, se enfrenta a Goliat, una brisa cálida agitando suavemente su túnica, pero su postura inquebrantable. Goliath's voice booms across the valley, a chilling promise. Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. A pesar de la amenazante amenaza, David no muestra rastro de miedo. Su determinación arde con fuerza ante un poder inmenso. En el vasto valle de Ela, la voz de David se eleva, clara y firme, resonando en la desolada extensión. Sus palabras, cargadas de una convicción inquebrantable, atraviesan el silencio del valle, resonando con poder divino. Él declara: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso». Su mirada, inquebrantable, recorre el vasto valle, llena de justa furia. La voz de David, un eco atronador, proclama: «El Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado en el vasto valle de Elá». El joven David, un pastor, se mantiene firme, con la mirada fija en el imponente gigante. El aire crepita con un desafío tácito, una tensión tan densa que podría cortarse con un cuchillo. David declares: «Hoy el Señor te entregará en mis manos, y yo te heriré y te cortaré la cabeza, y daré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel». En el valle de Elá, la luz del sol brilla en las armaduras filisteas, contrastando con el modesto atuendo del ejército israelita. Una tensión palpable flota en el aire mientras el joven David, un pastor, da un paso al frente. Su voz, clara y resonante, rompe la quietud, dirigiéndose a los ejércitos reunidos. «Y toda esta asamblea sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará a nuestras manos». He proclaims, igniting hope in Israelite eyes. Bajo el sol abrasador del valle de Ela, el rostro de Goliat se retuerce de rabia, su forma colosal proyectando una sombra amenazante. Cada paso atronador de Goliat hace temblar la tierra misma,
anunciando su avance imparable. Su pulida armadura brilla con una intensidad cegadora a medida que se mueve, un faro aterrador de fatalidad inminente. Con furia desatada, el gigante blande su enorme espada, listo para asestar el golpe final y aplastante. David se mantiene firme, su mirada fija en el coloso que se acerca, un desafío silencioso en sus ojos. David, una figura pequeña y ágil, corre por el campo polvoriento, no huyendo, sino cargando hacia un peligro colosal. Su onda gira sobre su cabeza, un viento feroz silbando con cada rotación, un preludio a la batalla. El aire crepita con una tensión insoportable mientras David avanza. El tiempo mismo parece congelado en expectación. Su mirada está fija en Goliat, una resolución inquebrantable grabada en su joven rostro, desafiando lo imposible. El joven David, con los ojos fijos en Goliat, selecciona cuidadosamente una piedra lisa, su mano firme con resolución. Con gracia experimentada, David carga la piedra en su honda, su mirada firme mientras se prepara para la batalla. Gira la honda con una fuerza increíble, soltando la piedra con una precisión asombrosa, una oración silenciosa en sus labios. Un jadeo colectivo de los soldados israelitas queda suspendido en el aire, sus rostros marcados por una mezcla de miedo y esperanza desesperada. Una piedra vuela por el aire, una mancha de movimiento contra el vasto cielo del valle de Elá. Golpea la frente de Goliat con un ruido seco y repugnante que resuena en el valle. Los ojos de Goliat se abren, llenos de una incredulidad y conmoción repentinas y profundas. Su impulso se detiene. Una fina línea de sangre carmesí aparece en su frente, contrastando marcadamente con su piel, una herida del destino. Su forma colosal vacila. El mundo del gigante se inclina hacia un abismo de derrota inesperada. En el valle de Elá, el colosal Goliat flaquea, sus inmensas piernas cediendo bajo su peso, una onda de incredulidad recorriendo el aire. Su cuerpo gigantesco se tambalea hacia adelante, golpeando la tierra con un impacto atronador que resuena como un presagio de muerte en el valle. Una densa nube de polvo explota hacia el cielo, cubriendo momentáneamente al gigante caído en un velo de dramática oscuridad. Un silencio asombrado desciende sobre los ejércitos opuestos, conteniendo la respiración, el mundo suspendido momentáneamente en asombro. El aire crepita con la verdad innegable. La victoria, contra todo pronóstico, pertenece inequívocamente a David. Bajo el sol radiante, los soldados israelíes estallan en vítores atronadores, su miedo transformándose en una euforia abrumadora. La desesperación se desvanece, reemplazada por una marea creciente de esperanza al declararse su victoria. Al otro lado del valle, los soldados filisteos permanecen paralizados, sus rostros grabados con conmoción e incredulidad ante la caída de su campeón. Sus expresiones delatan un asombro absoluto al presenciar lo imposible. El sol brilla intensamente sobre David, un faro de triunfo contra el silencio atónito. David se acerca al cuerpo inerte de Goliat, una figura imponente de victoria contra el vasto y silencioso valle de Elá. Saca la espada del gigante, una hoja colosal y pesada, cuyo brillo metálico contrasta marcadamente con el enemigo caído. Con un gesto decidido, David le corta la cabeza a Goliat, una sombría necesidad para triunfar. Mientras el aire crepita de tensión, el profundo silencio se rompe cuando el valle estalla en atronadores vítores, celebrando la brutal y decisiva victoria de David. David, aún jadeando, levanta la cabeza cercenada de Goliat, un macabro trofeo de su imposible victoria. Los guerreros filisteos, antaño formidables, se disuelven ahora en una masa caótica de terror e incredulidad. Abandonan sus armas y provisiones, huyendo en una desbandada desesperada y desorganizada a través del campo de batalla. La batalla ha terminado de manera decisiva. El valle resuena con los sonidos de su retirada aterrorizada. El sol de la mañana proyecta largas y dramáticas sombras sobre el terreno escarpado del valle de Elá. Los soldados israelitas, con el rostro iluminado por un vigor renovado, avanzan, persiguiendo a los filisteos en retirada. El aire, antes denso de desesperación, ahora vibra con los gritos de guerra triunfales de los soldados que cargan. Las espadas brillan como relámpagos, reluciendo bajo la luz del sol mientras la feroz persecución se intensifica en el campo de batalla.
El polvo se eleva hacia el cielo, una nube caótica que refleja la ferocidad de la persecución. La escena es un contraste crudo y poderoso con su desánimo anterior, ahora reemplazado por una oleada de victoria. El sol del atardecer, un faro dorado, baña el campo de batalla con un brillo triunfal, reflejándose en la armadura de los soldados victoriosos. El rey Saúl, con el rostro iluminado por una mezcla de sorpresa y alegría, observa la implacable persecución del enemigo. Sus ojos, abiertos de par en par por la incredulidad y la euforia, siguen el milagro que se desarrolla de la victoria de David. Al lado de él, el rostro de Abinadab refleja el deleite del rey, una amplia sonrisa extendiéndose por sus facciones. El aire crepita con la palpable energía del triunfo, un testimonio de una victoria inimaginable. La hazaña imposible de David, un verdadero milagro, resuena profundamente, dejando una marca imborrable en todos los que la presencian. David emerge del polvo, el espantoso trofeo de la cabeza de Goliat aferrado en su mano victoriosa. El campamento israelita estalla en un rugido ensordecedor, una ola de alivio y triunfo que arrastra a los soldados exhaustos. Manos fuertes izan a David sobre hombros, una leyenda viva elevada sobre la multitud extasiada, un coro atronador de David, David, resuena en el campamento, un himno de gloria para el joven héroe. La música alegre se eleva, mezclándose con los vítores, mientras los rostros se iluminan con una felicidad pura y sin adulterar. El aire crepita con una celebración eléctrica, un testimonio de la victoria imposible y asombrosa de David. David es conducido a la tienda real, con los ojos muy abiertos por una mezcla de asombro y aprensión. El rey Saúl, sentado en su trono, observa a David con una mirada penetrante, una evaluación silenciosa. Un destello de admiración y profunda gratitud cruza el rostro de Saúl al contemplar al joven. Los ojos de Saúl tienen un brillo de conocimiento o una pizca de destino mientras comienza a hablarle a David. Su voz resuena en la tienda. ¿De quién eres hijo, joven? David, erguido, responde con tranquila reverencia. Soy el hijo de tu siervo Jesé de Belén. En una tienda cubierta de ricas tapicerías, el rey Saúl, regio en su trono, se dirige a los silenciosos y expectantes cortesanos. La voz de Saúl retumba, ofreciendo a David inmensas riquezas y la mano de su hija. David, por tu valentía te ofrezco grandes riquezas y la mano de mi hija en matrimonio. David, humilde pero resuelto, inclina la cabeza en señal de aceptación, un futuro de esperanza amaneciendo en sus ojos. Con profundo respeto, David responde: Majestad, acepto con el más profundo respeto y gratitud. Las alegres noticias de la victoria de David se extienden por Israel como la pólvora, encendiendo la esperanza en cada corazón. La gente inunda las calles, sus rostros iluminados con alegría desenfrenada, un brillo radiante que ilumina sus facciones. Cantan y bailan con un entusiasmo contagioso. Sus voces se elevan en un poderoso coro de celebración. Las mujeres emergen con panderetas e instrumentos. Sus vibrantes melodías se entrelazan con la cacofonía del deleite. Una sensación palpable de alivio inunda a la multitud. Una liberación de años de opresión aplastante. El aire crepita con una esperanza renovada, una promesa vibrante de un futuro más brillante para todo Israel. David, a horcajadas de un majestuoso caballo, cabalga por las antiguas calles de Israel, su presencia encendiendo un fervoroso aplauso. Su rostro, antes sereno, ahora refleja una profunda mezcla de asombro y gratitud, absorbiendo la adoración de la multitud. Una cascada de flores vibrantes llueve, alfombrando su camino en una exhibición fragante y celebratoria. Niños alegres, con el rostro iluminado por el asombro, corren a su lado, sus manitas extendidas para tocarlo. Mientras el sol se oculta bajo el horizonte, el cielo explota en una impresionante sinfonía de tonos ardientes, pintando la escena. Los ojos de David, llenos de emoción,
contemplan el sol poniente, un testimonio silencioso de los extraordinarios acontecimientos del día. La noche israelí pulsa con alegre celebración, hogueras proyectando sombras danzantes contra las oscuras plazas. Una alegre cacofonía de música resuena en el aire, llenando cada rincón con un sonido vibrante. En medio de la algarabía se susurra la leyenda de David y Goliat, encendiendo un renovado sentido de esperanza. Los rostros en la multitud brillan con anticipación compartida, sus ojos reflejando la cálida luz de las hogueras. Arriba, incontables estrellas brillan en el cielo oscuro, reflejando la creciente esperanza en los corazones de la gente. La noche está viva de celebración, un testimonio del espíritu perdurable y una voluntad inquebrantable de prosperar. La luz de la luna se filtra a través de los altos ventanales de la cámara del rey, proyectando largas y danzantes sombras por la opulenta estancia. Saúl, su corona una carga pesada, observa a David desde su balcón mientras la multitud abajo aclama el nombre de David, sus vítores resonando. Una sombra de profunda preocupación cruza el rostro de Saúl mientras su mirada se fija en el carismático y joven David, una semilla de celos echando raíces. La luna llena ilumina el rostro pensativo de Saúl, revelando la agitación interior que ruge en su corazón. Las lámparas de aceite parpadeantes proyectaban largas y danzantes sombras por el opulento, pero tenuemente iluminado, gran salón del palacio del rey Saúl. Desde más allá de los muros del palacio, resuenan los alegres cánticos del pueblo, un marcado contraste con el pesado silencio del interior. El rey Saúl, con el ceño fruncido, se agarra al reposabrazos de su trono, con los nudillos blancos, una vena palpitando en su sien. Escucha atentamente. Los sonidos de la celebración exterior alimentan una creciente tensión en su interior. Abinadab, el consejero, observa al rey con profunda preocupación, su mirada fija desde una distancia respetuosa. El aire en el palacio se carga de una tensión tácita. Un escalofriante presentimiento de Saúl ha herido a sus miles y David a sus decenas de miles. El campamento israelita, antes plagado de incertidumbre, ahora bulle bajo el sol abrasador, zumbando con un propósito renovado. David, ahora con una armadura más ligera, se alza firme entre sus soldados. Su fiel onda es un símbolo de fortaleza inquebrantable. Su presencia tranquila irradia confianza, un faro de esperanza para todos los que lo rodean. Los soldados se mueven con una disciplina renovada, sus movimientos precisos y coordinados. Rostros marcados por una leal determinación y esperanza reflejan el inspirador liderazgo de David. El campamento, transformado, ahora late con un espíritu colectivo de propósito y resolución. El sol de la mañana atraviesa los árboles, bañando el campo de entrenamiento militar con una luz dorada y disciplinada. David se mueve con la gracia de un depredador. Cada una de sus precisas acciones es una lección silenciosa de maestría táctica. Los soldados observan, sus ojos fijos en David, absorbiendo cada una de sus astutas maniobras con enfoque inquebrantable. El aire crepita con intensa determinación mientras el ejemplo de David enciende una feroz resolución en cada soldado. Bajo el sol abrasador, David, un faro de fuerza, lidera su ejército a través de la escarpada frontera filistea, con los ojos encendidos. Cada feroz enfrentamiento termina en una victoria decisiva. Las fuerzas de David triunfan sobre sus enemigos, un torbellino de poder y fuerza. Los filisteos, desmoralizados y rotos, se retiran en desorden, sus filas antaño orgullosas destrozadas y dispersas. Una paz profunda desciende sobre la tierra, una tranquilidad ganada con esfuerzo tras la tormenta de la batalla. Los campos de Israel, antes amenazados, ahora florecen y prosperan, reflejando los triunfos de su indomable líder. El opulento salón del palacio del rey Saúl, normalmente lleno de actividad, ahora yace pesado con un silencio inquietante. Los consejeros de Saúl, con el rostro marcado por una profunda preocupación, intentan vanamente calmar la creciente desesperación del rey. Consumido por una envidia palpable y corrosiva, Saúl se retira al santuario sombrío de sus aposentos privados. La pesada puerta de madera se cierra con un resonante golpe.
sumiendo la otrora grandiosa sala en una oscuridad opresiva y casi total. Solo tenues astillas la luz diurna atraviesan las gruesas cortinas, haciendo poco para disipar la profunda penumbra que se aferra al rey. En el opulento salón iluminado por antorchas del palacio del rey Saúl, profundas sombras danzan, apenas disipadas por la luz parpadeante. Saúl camina erráticamente, su rostro una máscara de tormento y furia, los ojos muy abiertos y salvajes, con una intensidad escalofriante. Se detiene bruscamente, volviéndose hacia sus guardias, rígidamente atentos, el aire denso de miedo tácito y lealtad a su rey. El escalofriante mandato de Saúl pesa. «Matad a David!» Ahora, mientras los guardias intercambian miradas inquietas y reacias, con sombrío reconocimiento, los guardias asienten, mientras la oscuridad fuera de las ventanas del palacio presiona, reflejando el alma atormentada del rey. La luz de la luna se derrama en la cámara de David, proyectando largas y danzantes sombras por la habitación mientras duerme profundamente, ajeno a la tormenta que se avecina. Mical lo observa, sus ojos llenos de profundo amor, una tierna mirada que se posa en su rostro sereno. Un sonido repentino e inquietante resuena desde el pasillo, rompiendo el sereno silencio de la noche. La expresión serena de Mical se tensa, su preocupación es visible mientras se esfuerza por escuchar de nuevo los extraños ruidos. El suave resplandor de la luna ilumina su rostro, ahora surcado por una profunda sensación de inquietud y un miedo creciente. Una solitaria astilla de luz de luna atraviesa la opresiva oscuridad de la cámara de David, proyectando largas y danzantes sombras. La mano de Mical, urgente y temblorosa, sacude a David hasta despertarlo, su tacto una súplica frenética en la habitación silenciosa. Los ojos de David se abren de golpe, muy abiertos por la sorpresa, mientras se incorpora de un salto, con una sacudida repentina de miedo grabada en su rostro. El corazón de Mical late con un ritmo frenético contra sus costillas, un tamborileo de terror en el silencio sofocante. «¡Peligro! ¡Debes huir!», susurra Mical, su voz una súplica desesperada mientras tira de David hacia la ventana. El aire crepita con un miedo tácito mientras Mical guía a David hacia la ventana, una ruta de escape en la noche desesperada. David huye hacia la profunda oscuridad, su respiración entrecortada una súplica desesperada en el aire frío y pesado de la noche. Se agacha, desapareciendo entre densos arbustos, esforzándose por oír los pasos de los guardias del palacio que se acercan. Su corazón sufre un dolor aplastante, una herida abierta por la traición del rey, mientras la luna creciente lo guía. El aire gélido refleja su desesperación, un testigo silencioso de su desesperada huida del palacio. David, un fugitivo, atraviesa el vasto y abrasador desierto de Judea, una figura solitaria contra un lienzo interminable y curtido por el sol. El sol implacable golpea, proyectando sombras largas y desoladas, mientras busca refugio en cuevas ocultas. El viento azota la arena por el suelo estéril, un sudario dorado y arremolinado que oculta el paisaje desolado. Su mirada, aunque cansada, alberga una fe inquebrantable, una oración silenciosa que resuena en la vasta inmensidad. Encuentra consuelo en una grieta, un pequeño santuario contra los elementos, confiando en la protección divina. Bajo el sol abrasador, un grupo de hombres cansados y marginados llega a la cueva de Adulam, sus rostros marcados por la adversidad. Miran a David, viendo no solo a un hombre, sino a un naciente símbolo de esperanza, un líder emergiendo del paisaje desolado. Con tranquila fortaleza, David les da la bienvenida. Su presencia ofrece consuelo y propósito en medio de su desesperación. La cueva, antes un mero refugio, se transforma en un vibrante centro de resistencia cuando David comienza a enseñarles y entrenarlos. El sol implacable abraza la árida y rocosa extensión del desierto de Judea, un paisaje de dura belleza. David, un líder joven y carismático, se mueve con un propósito inquebrantable. Su armadura de cuero desgastada se mezcla con el ocre del desierto. Sus leales y rudos guerreros le siguen de cerca, sus rostros marcados por una fiera determinación nacida de una lucha interminable. Son una fuerza guerrillera, en constante movimiento,
sus movimientos fluidos y practicados para evadir las implacables patrullas de Saúl. En esta tierra implacable, su presencia es un faro de esperanza, protectores de los oprimidos, su determinación una llama ardiente bajo el sol implacable. El campamento de Saúl es una extensión desolada. El polvo se levanta con cada paso cansado de sus soldados. Rostros marcados por la fatiga se mueven como fantasmas, su desesperación un peso palpable en el calor sofocante. Los ojos de Saúl arden con un fuego obsesivo, cegándolo ante el sufrimiento de su ejército, consumido por la implacable persecución de David. Desmoralizada y exhausta, la persecución se ha convertido en una carga fútil, un crudo testimonio de sus espíritus quebrantados. En lo profundo de la cueva oscura, David y sus hombres están envueltos en las opresivas sombras de la cueva. Sus respiraciones ahogadas llenan el aire húmedo. Sin ser consciente del peligro oculto, Saúl entra en la misma cueva, buscando consuelo y descanso. Se acomoda, dándole la espalda al grupo oculto, vulnerable y expuesto. Los ojos de David se fijan en Saúl. Una batalla interna y silenciosa se libra en su alma. Su mano se contrae, flotando sobre su daga, mientras sus hombres observan, con el rostro marcado por una mezcla de expectación y miedo. Con un profundo sentido de convicción, David declara: «No extenderé mi mano contra el ungido del Señor». En la negrura tinta de la cueva oscura, David, una sombra envuelta en sigilo, acecha a su presa. Saúl duerme profundamente. Su respiración pesada es el único sonido en el silencio sofocante. Una daga en la mano de David se cierne. Luego corta con cuidado un trozo del rico manto de Saúl, un acto silencioso y audaz. Una antorcha parpadeante proyecta sombras dramáticas y danzantes, intensificando la tensión palpable y mortal. La primera luz del alba pinta el escarpado paisaje, revelando la ominosa boca de la cueva oscura. David emerge de la cueva. Su aliento se condensa en el aire fresco de la mañana mientras llama a Saúl, su voz haciendo eco. Sostiene un trozo de tela rasgada, un fragmento de la túnica de Saúl, una acusación silenciosa en su mano. Los ojos de Saúl se abren de par en par al darse cuenta. Una comprensión profunda se asoma en su mirada. Las lágrimas se agolpan y corren por su rostro, su cuerpo temblando con una oleada abrumadora de emoción. His voice breaks as he confesses to David: «Tú eres más justo que yo». Tú, bajo el sol implacable del desierto de Sif, Saúl, con el rostro surcado por la envidia, guía a sus hombres por el árido terreno. Su mirada decidida recorre el horizonte, buscando cualquier señal de David, que se esconde en las sombras del desierto. La persecución incesante, una danza macabra de evasión y búsqueda, continúa sin fin. El paisaje desolado, con sus rocas irregulares y escasa vegetación, refleja el tormento interior de Saúl. Los ojos de Saulo arden con una resolución feroz. Su búsqueda de David es un fuego consumidor en el desierto implacable. Bajo la pálida luz de la luna, David y Abisai se mueven como sombras silenciosas a través del campamento dormido, sus intenciones veladas. Encuentran a Saúl en un profundo sueño. Su lanza es un centinela silencioso plantado junto a su cabeza, el emblema de su poder vulnerable. La mano de Abisai busca instintivamente su cuchilla, sus ojos fijos en el rey desprevenido, un brillo letal en su mirada. La mano de David se cierra sobre la de Abisai, un rechazo silencioso pero firme que detiene la violencia inminente. Una tensa quietud flota en el aire. La luz de la luna ilumina el conflicto tácito entre ellos. Bajo el manto de la noche, David se mueve con una gracia silenciosa y depredadora a través del campamento dormido, una sombra entre sombras. Él recupera hábilmente la lanza y la jarra de agua de la tienda de Saúl, dejando al rey en un sueño pacífico y desprevenido. El único sonido es el suave susurro del viento mientras David y Abisai, invisibles, se funden en la opresiva oscuridad. Sus rostros, marcados por una mezcla de alivio y sombría determinación, se desvanecen en la noche impenetrable. David está en la cima de una colina, bañado por el brillo etéreo del amanecer mientras el cielo despierta con suaves tonos pintados. Llama a Abner, el general de Saúl,
su voz resonando en la extensión silenciosa. En su mano alzada, David sostiene la lanza y la jarra de agua del rey, prueba fehaciente de su inquebrantable cercanía. El rostro de Saúl, marcado por una profunda vergüenza, reconoce la verdad innegable de las palabras de David. El sol asciende lentamente, proyectando largas y acusadoras sombras que se extienden por el paisaje que despierta. Bajo el vasto y ajeno cielo de la tierra de los filisteos, David y sus hombres llegan, buscando refugio en una tierra de antiguos enemigos. El paisaje duro y desconocido se extiende ante ellos, un crudo recordatorio de su exilio forzado. El rostro de David, surcado por una amarga ironía, refleja el peso de servir al rey Aquis de Gat, su antiguo enemigo. Su mirada recorre el territorio extranjero, una promesa silenciosa de supervivencia en un mundo patas arriba. El aire crepita con una tensión no expresada mientras David navega por el peligroso camino de un exiliado, protegido por sus enemigos. El rey Aquis, regio e imponente, hace un gran gesto hacia las formidables murallas de Ziklag, ofreciendo un poderoso regalo. David, un retrato de humilde gratitud y astuta lealtad, acepta la ciudad, sus ojos brillando con intenciones ocultas. Sus hombres, una marea bulliciosa, se vierten en Ziklag, transformándola en un refugio vibrante, aunque temporal. Desde esta nueva base, David orquesta una sinfonía de engaño, su mente una fortaleza de brillantez estratégica. Sus incursiones, una farsa calculada, atacan a los verdaderos enemigos de los filisteos, manteniendo un precario equilibrio de poder. Ziklag, un refugio seguro forjado en el engaño, se erige como un testimonio del instrumento de supervivencia finamente ajustado de David. En el monte Gilboa, el aire crepita con el renovado choque de espadas y los gritos guturales de guerra. Saúl y sus hijos, con semblante sombrío y resuelto, se mueven con una gracia precisa y mortal en medio de la refriega. El cielo arriba, pesado y cubierto, refleja la sombría intensidad del brutal conflicto abajo. Cada golpe, cada parada, resuena con la desesperada lucha por la supervivencia y el dominio. El destino de Israel pende precariamente, un pesado sudario sobre el campo de batalla empapado en sangre. Bajo el sol implacable, el monte Gilboa revela las brutales secuelas de una batalla devastadora, una escena de profunda tristeza. En medio de la carnicería, Jonatán, un valiente guerrero y leal amigo de David, yace inmóvil, su destino sellado por el conflicto. El rostro de David está marcado por una inmensa tristeza. Sus ojos escudriñan el trágico paisaje, un testimonio silencioso de su dolor. El aire, denso con el olor a hierro y polvo, es testigo del sangriento conflicto, un sombrío recordatorio de las vidas perdidas. La esperanza, antes un faro de luz, ahora parpadea y se atenúa, amenazando con desvanecerse por completo, dejando solo desesperación. David se alza entre los caídos, con el corazón apesadumbrado por el peso de la pérdida, un lamento de guerrero resonando en el campo silencioso. En el monte Gilboa, Saúl, herido y desesperado, evita la captura, eligiendo un trágico final para su era. El campo de batalla se extiende, un sombrío tapiz de guerreros caídos, marcando el trágico fin del reinado de Saúl. Un silencio escalofriante desciende, roto solo por los lúgubres susurros del viento que barre el campo desolado. Su último acto resuena en toda la tierra, un crudo testimonio de la desesperada última resistencia de un rey. El viento trae el aroma de la derrota, una sombría elegía a un líder caído y un reino en crisis. El cielo de Ziklag arde con tonos ardientes de rojo y naranja, mientras el sol comienza su dramático descenso, reflejando una profunda tristeza. El rostro de David, surcado por la tristeza, recibe la devastadora noticia, sus ojos reflejando la luz moribunda del día. El cuerpo de David, sacudido por un profundo dolor, se derrumba de rodillas y un grito gutural escapa de sus labios al aire silencioso. Las lágrimas corren por el rostro de David, un testimonio del profundo amor que sentía por Jonatán e incluso por su implacable perseguidor Saúl. Su corazón está apesadumbrado, consumido por el luto,
mientras la sombría belleza del día moribundo lo envuelve en su triste abrazo. Bajo el sol radiante de la antigua Hebrón, una vasta multitud se congrega, sus rostros iluminados por la ávida expectación. David, erguido y resuelto, es ungido solemnemente rey de Judá. Un rugido atronador de aclamación brota del pueblo, una voz unificada celebrando a su nuevo gobernante. El aire crepita con esperanza y la profunda promesa de un reinado de justicia y paz. David contempla la ciudad bañada por el sol, una visión de majestad y poder desplegándose ante sus ojos. Su sueño de una capital unificada, tanto espiritual como política, toma forma en el vibrante paisaje. Majestuosos edificios comienzan a alzarse, símbolos de la floreciente prosperidad de Jerusalén. Bajo su liderazgo inquebrantable, la ciudad prospera, un testimonio de su poderosa visión. El grandioso palacio de Jerusalén, un faro de poder, brilla bajo la luz del día, un testimonio del glorioso reinado de David. Dentro de la majestuosa sala del trono, David preside con fuerza tranquila, su presencia irradia sabiduría y autoridad. Se sienta en su trono ornamentado, una figura de poder sereno, su mirada abarcando los rostros leales a su alrededor. Un círculo de consejeros se mantiene cerca. Sus expresiones reflejan un profundo respeto y una lealtad inquebrantable hacia su rey. Una palpable sensación de paz y prosperidad llena el aire. Un testimonio del sabio y poderoso gobierno de David. El sol de la tarde, un río dorado, se derrama a través de un alto ventanal arqueado, bañando la ornamentada cámara en un cálido y etéreo resplandor. David, ahora un hombre mayor, se sienta en un banco acolchado, con la mirada perdida en los ecos del tiempo y la memoria. Sus ojos, aunque surcados por las líneas de la edad, aún conservan una sabiduría profunda y antigua, reflejando historias incalculables. Pasa suavemente una mano sobre las intrincadas tallas de un bastón de madera, cada surco un testimonio silencioso de una vida vivida. Perdido en sus pensamientos, su mente deambula por el vasto tapiz de su pasado, desde humildes comienzos hasta el trono de un rey. De un simple pastor a rey de Israel, mi camino siempre ha estado guiado por la fe. Su voz resuena con el peso del destino. David está en el balcón de su palacio, una figura solitaria bajo un cielo encendido de estrellas. La ciudad, un tapiz silencioso abajo. Su mirada se eleva, perdida en la danza cósmica, recordando batallas libradas y victorias arduamente ganadas. La brisa nocturna susurra secretos en su rostro, agitando recuerdos de un humilde pasado de pastor y profundas pérdidas. Un silencio profundo y envolvente lo retiene, un rey reflexionando sobre la vasta extensión de su vida bajo los cielos iluminados por la luna. En la opulenta sala del trono, David se sienta majestuosamente, irradiando un poder que exige respeto y temor a partes iguales. El aire, denso con el aroma del poder, insinúa el delicado equilibrio entre la diplomacia y el poderío militar. Figuras importantes, ataviadas con sus mejores galas, llenan la gran cámara, su expectación palpable. Uno por uno, los embajadores se acercan, inclinándose profundamente en un gesto de profunda deferencia a la autoridad de David. Cada reverencia refuerza la autoridad innegable de David, solidificando la formidable presencia de su reino. Bajo el sol abrasador, David se encuentra en los terrenos sagrados del Templo de Jerusalén, con la mirada fija en el espacio sagrado. Un profundo deseo está grabado en el rostro de David, mientras se acerca al profeta Natán, quien escucha atentamente. La expresión de Natán cambia drásticamente. Un mensaje divino se forma en sus labios. Natán entrega la profunda profecía. Tu hijo, no tú, construirá el templo. Los hombros de David se hunden ligeramente, el peso de la voluntad divina posándose sobre él. Con humilde gracia, David se endereza, aceptando la voluntad de Dios con inquebrantable determinación. La luz dorada del sol se filtra a través de las ventanas ornamentadas, bañando el gran salón del palacio en un resplandor divino. David se sienta, sus dedos bailando con gracia sobre las cuerdas de la lira, una melodía profunda llenando el aire. His rich, resonant voice rises,
Mi corazón canta alabanzas a ti, oh Señor, mi fuerza y mi refugio. Los cortesanos y sirvientes se detienen. Sus rostros reflejan profunda reverencia, cautivados por su devoción. La música de David, una suave corriente de paz, resuena en el salón, testimonio de su fe inquebrantable. El polvo se eleva dramáticamente sobre el caótico campo de batalla, oscureciendo y revelando guerreros en una danza arremolinada del destino. David, un rey guerrero experimentado, lidera su ejército, su formidable presencia, un faro de fuerza inquebrantable en medio de la batalla. Sus soldados, inspirados por su mando, luchan con una moral inquebrantable, sus rostros sombríos, pero resueltos. El estruendo de las armas resuena en el aire, una sinfonía implacable de acero contra acero mientras la batalla se desata. La victoria, una compañera constante, parece cernirse sobre las fuerzas de David. Su triunfo es inevitable. La luz del sol se filtra a través de altos ventanales, iluminando motas de polvo que bailan en el silencioso y grandioso salón del palacio. David, con el rostro surcado por la sabiduría, gesticula con una mano nudosa, su voz resonando con años de experiencia. Él imparte un consejo profundo. Hijo mío, el camino de un rey está plagado de pruebas. Gobierna con justicia y siempre, siempre sigue los caminos de Dios. Salomón, joven y lleno de potencial, se inclina atentamente, absorbiendo cada palabra, con la mirada fija en su padre. Con profundo respeto, Salomón responde: Te oigo, Padre mío. Tu sabiduría guía mis pasos. Dentro del gran salón del Palacio de Jerusalén, una luz sombría baña a David, rodeado de su familia y consejeros. David yace pacíficamente. Su respiración es superficial. Sus ojos reflejan una vida de profundos recuerdos. Una profunda sensación de paz se apodera de él mientras exhala su último y suave aliento. Un pesado silencio envuelve la habitación, una tristeza palpable que llena cada rincón del gran salón. Fuera de la ventana, el sol comienza su lento y melancólico descenso, pintando el cielo con tonos naranjas y púrpuras. La luz menguante proyecta largas sombras, marcando el fin de una era dentro del silencioso y grandioso palacio. Bajo el sol radiante se despliega la ciudad de David, un antiguo testamento de historia perdurable. La tumba de David se alza, un monumento estoico en su corazón, que irradia un brillo etéreo a la luz del sol. Los peregrinos se acercan, sus rostros marcados por una profunda reverencia, sus susurros llenando el aire tranquilo. Los rayos del sol iluminan la tumba, una luz cálida, casi de otro mundo, que simboliza una inmortalidad que trasciende el tiempo. Un escalofriante flashback nos transporta al Valle de Ela, donde una palpable tensión flota pesadamente en el aire del amanecer. La figura colosal de Goliat se cierne contra el cielo que se rompe, una silueta ominosa grabada en el paisaje. Su formidable sombra se extiende por el terreno, un oscuro presagio lanzado ante él. Este recuerdo vívido, empapado en miedo primario, vibra con la presencia silenciosa y aterradora de Goliat. El sol asciende sobre el Valle de Ela, pintando el cielo en tonos dorados y ámbar, proyectando un brillo divino sobre la tierra ancestral. Un pequeño niño, David, se mantiene resuelto, con la mirada fija en el colosal gigante ante él, un símbolo de poder abrumador. La onda de David comienza su giro fatídico, un borrón de movimiento sobre su cabeza, cobrando impulso para el golpe imposible. La piedra es liberada, un diminuto proyectil lanzado con inmensa fe, un susurro de desafío contra el gigante rugiente. Goliat tropieza. Su reinado se detiene. Goliat cae. Un estruendoso colapso que resuena en el valle. Un testimonio de la victoria de la fe inquebrantable contra todo pronóstico. En un vívido flashback, el joven David, un pastor, cuida su rebaño bajo el sol brillante. Un marcado contraste con los sombríos campos de batalla. Exuberantes prados verdes se extienden hasta el infinito mientras una suave brisa susurra entre la hierba, transportando los tranquilos sonidos de la naturaleza. David cierra los ojos con serena satisfacción, tocando una suave melodía en su flauta, perdido en el idílico momento. Sus dedos bailan sobre la flauta,
una conexión armoniosa con la tierra y sus animales, un vínculo palpable. El sol baña la escena en un resplandor dorado, resaltando la profunda paz y la belleza inocente de la juventud de David. Bajo un sol abrasador, el desierto interminable se extiende, un vívido flashback a una época de persecución implacable. El joven David, demacrado y decidido, atraviesa la carrera el terreno escarpado, su ropa hecha jirones, azotada por el viento feroz. Sus ojos, aunque cansados, arden con una fe inquebrantable, reflejando la dura luz del desierto implacable. Encuentra un santuario momentáneo, en las profundas sombras de una oscura cueva, un refugio de la implacable casa de Saúl. El viento susurra a través de la entrada de la cueva, trayendo ecos de sus luchas pasadas y su espíritu resiliente. A pesar de la persecución incesante, una esperanza inquebrantable se aferra al espíritu de David, iluminando su desesperada huida. Un destello dorado de luz solar irrumpe a través de ventanas arqueadas, iluminando la opulenta sala del trono del palacio de Jerusalén. David, ahora un rey, se sienta en un gran trono, su presencia regia dominando el vasto espacio con autoridad silenciosa. Sus ojos, profundos estanques de sabiduría, reflejan el inmenso peso de la responsabilidad y la serena paz de un gobernante justo. El aire mismo vibra con la prosperidad palpable de su reino, una sensación tangible de bienestar que llena cada rincón. Suaves y melódicas notas, quizás sus propios salmos, flotan en el aire, tejiendo un tapiz de grandeza y esplendor. La escena es un vibrante cuadro de poder y paz, un testimonio del reinado inquebrantable de David y la prosperidad que trajo. Una impresionante vista aérea revela la vasta y antigua extensión del valle de Elá, que se extiende sin fin bajo el sol. Abajo, los débiles y melancólicos contornos de antiguos campamentos marcan la tierra, señalando dónde los ejércitos chocaron una vez con furia. Este suelo sagrado, grabado con el recuerdo del conflicto, es el legendario campo de batalla donde David se enfrentó a Goliat. La historia del encuentro épico está profundamente grabada en el propio paisaje, un testimonio silencioso de coraje y poderío. Un viento suave y etéreo susurra a través del valle, trayendo consigo los ecos del tiempo, invocando nombres casi audiblemente. El valle se erige como un testigo silencioso y eterno de los monumentales acontecimientos que aquí se desarrollaron, para siempre preservados. La ciudad bañada por el sol de Jerusalén, la antigua capital de David, se extiende majestuosamente bajo un cielo despejado. Una vista panorámica revela el impresionante templo, cuya grandeza es un testimonio de fe perdurable. El palacio regio y las formidables murallas antiguas se erigen como monumentos de un legado poderoso y atemporal, bañada por un sol radiante. La ciudad santa irradia esperanza, un faro contra el vasto horizonte azul. La exposición moderna del Museo de Israel pulsa con vida, un vibrante tapiz que representa la antigua historia de David y Goliat. Los mapas antiguos y las representaciones artísticas dan vida de forma impresionante a la narrativa ancestral, atrayendo todas las miradas. Un caleidoscopio de visitantes, desde niños curiosos hasta ancianos reflexivos, contemplan con asombro las cautivadoras exhibiciones. La resonancia temporal de la historia es palpable. Una reverencia silenciosa llena el salón, un testimonio de su poder perdurable. En un aula luminosa y moderna, un profesor se alza, su voz, un faro de cuentos ancestrales, cautivando mentes jóvenes. Los ojos de los niños están muy abiertos de asombro, pendientes de cada palabra, completamente cautivados por la historia del profesor. El profesor relata la epopeya, y así David, con nada más que su honda y su fe, se enfrentó al gigante Goliat. Su voz resuena. Fue una historia de coraje, de creer en lo correcto, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. La lección atemporal de fe y valentía, un legado susurrado, pasa de una generación a la siguiente, inspirando a todos. En un campo de fútbol bañado por el sol, el diminuto David, con el dorsal número 10, se enfrenta a un oponente imponente, un David y Goliat de la era moderna. Canaliza el antiguo relato, un destello de fiera determinación en sus jóvenes ojos. Con una patada potente y precisa,
El balón se eleva, una racha de esperanza contra el cielo azul. ¡Anota el gol! ¡Un estruendoso gol! Resuena, demostrando, la victoria es posible, sin importar el tamaño. En el estéril silencio de una habitación de hospital, una paciente frágil yace en la cama, su rostro pálido reflejando la dura luz. Ella sostiene un libro abierto, sus páginas, un portal al épico relato de David y Goliat. Mientras lee, ocurre un cambio sutil, un destello de fortaleza que se enciende en su espíritu cansado. Las comisuras de su boca se elevan, una leve sonrisa adorna sus labios, transformando su rostro. Sus ojos, antes apagados, ahora albergan una chispa vibrante de esperanza, desafiando el lúgubre entorno. Un anciano se sienta en un banco. El sol de la tarde lo envuelve en un brillo dorado. Su mirada se pierde en el tiempo. Sus ojos profundos y sabios reflejan la historia de David y Goliat, batallas antiguas y eternas. Una sonrisa se dibuja en sus labios, arrugas que cuentan historias de sus propias victorias y desafíos. Para él, la vida es una serie de pruebas, y la fe inquebrantable es la llave para superarlas todas. El sol naciente pinta de oro las cumbres de las montañas de Judá, mientras el aire fresco de la mañana acaricia el rostro de David. David, ya anciano, camina con paso sereno, su cayado de madera pulida en una mano y su honda firmemente sujeta a su cinturón. Sus ojos, profundos y sabios, recorren el vasto paisaje, deteniéndose en cada roca, cada árbol, cada sombra. Una profunda paz lo envuelve, una tranquilidad que solo los años y la experiencia pueden otorgar a David. Los arqueólogos trabajan intensamente en el antiguo Valle de Elá, sus picos y pinceles removiendo el polvo de la tierra reseca. Desentierran artefactos antiguos, testigos silenciosos de una batalla legendaria, cada pieza un susurro del pasado. La historia de David y Goliat, que alguna vez fue una mera leyenda, ahora se solidifica en historia tangible ante sus propios ojos. Con cada palada el polvo se eleva, revelando secretos enterrados durante milenios, haciendo eco de relatos de conflictos ancestrales. Un joven pastor bañado por la luz dorada del sol guía a su rebaño por un sendero polvoriento y antiguo, un viaje atemporal. El sol brilla intensamente sobre el camino árido, iluminando cada mota de polvo levantada por sus lentos y rítmicos pasos. Una dulce melodía que resuena a través de generaciones, brota de sus labios, una canción de la flauta del viejo David. Las ovejas pastan pacíficamente, ajenas a la profunda historia que se repite en este mismo terreno. La tradición perdura. Un hilo vibrante tejido en el tejido del tiempo. En cada nota y en cada paso. En la sinagoga, la luz de las velas proyecta un brillo suave y sagrado sobre textos antiguos. Iluminando el espacio sagrado, la voz del rabino, un murmullo solemne, teje la historia atemporal de David y Goliat, llenando el aire de reverencia. La congregación escucha atentamente, sus rostros marcados por la devoción, absorbiendo cada palabra de la antigua historia. Un silencio palpable llena la sinagoga. Su fe colectiva es un pilar poderoso e invisible que sostiene a la comunidad. Una tranquila sinfonía de devoción se eleva mientras unos pocos susurran, sus voces mezclándose con las del rabino. El sol baña el campus universitario con un resplandor dorado, resaltando antiguos edificios de piedra y céspedes de un verde vibrante. Bajo la sombra de robles centenarios, los estudiantes se congregan con sus libros de texto en mano, una promesa silenciosa de conocimiento. Un grupo de estudiantes de teología participa en un animado debate. Sus apasionadas voces llenan el aire con ideas profundas. La historia de David y Goliat enciende su discusión, cada palabra una chispa en la exploración intelectual. El campus vibra con la energía vital de la vida, un microcosmos de mentes ávidas que profundizan en verdades profundas. Bajo un sol abrasador, soldados modernos se preparan para la batalla, sus rostros marcados por una sombría determinación y el peso del conflicto inminente. Un soldado, en medio del caos, mete la mano en el bolsillo. Sus movimientos son deliberados y lentos. Saca una piedra pequeña y lisa, un símbolo silencioso y antiguo de coraje y desafío, firmemente apretada en su palma. Su mirada se fija en la piedra,
un instante fugaz de introspección antes de la tormenta, una plegaria silenciosa o un recuerdo poderoso. El rugido ensordecedor de los helicópteros desciende, sacudiendo el suelo mismo, un presagio de la batalla que está a punto de estallar. Sus ojos, ahora resueltos, se encuentran con el horizonte, listos para enfrentar las abrumadoras probabilidades. Un David moderno, con una resolución atemporal, en una austera celda de prisión. Un recluso se inclina sobre un libro desgastado, bañado por el etéreo resplandor de la luz de luna. La luz de la luna se filtra a través de la ventana con barrotes, proyectando largas y danzantes sombras sobre las frías paredes de piedra. Sus ojos, marcados por las luchas de la vida, recorren las antiguas palabras de David y Goliat, buscando consuelo. El suave susurro de las páginas rompe el profundo silencio. Su rostro un lienzo de concentración y esperanza naciente. Al amanecer, una joven escaladora, cansada pero inquebrantable, alcanza la majestuosa cima de la montaña, su espíritu elevándose con el sol naciente. Ella contempla el vasto paisaje que despierta, un tributo silencioso a la inquebrantable valentía de David grabado en sus ojos. Una profunda sensación de triunfo personal la inunda, una victoria íntima contra los formidables desafíos de la montaña. Mientras el sol irrumpe, pintando el mundo en tonos dorados, su rostro se ilumina con un resplandor radiante y resuelto. El sol se oculta bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos ardientes de naranja, púrpura y rojo, un lienzo impresionante. Un pastor solitario, su silueta recortada contra el cielo vibrante, lleva su cayado Yonda, una figura atemporal. La antigua historia de David y Goliat, una leyenda eterna, parece susurrar en el viento, inspirando generaciones. El valle está bañado por la luz menguante. Una profunda sensación de paz se asienta sobre el paisaje. La esperanza, tangible y serena, impregna el aire mientras el crepúsculo se profundiza, abrazando el tranquilo valle. El pastor se mantiene resuelto, un guardián silencioso en la vasta y sagrada extensión del Valle de Ela.